Bien. Creo que es bien importante poner sobre la mesa dos elementos claros, ¿no? Creo que el Internet, sin el ánimo de satanizar, porque al final el Internet puede ser una fuente interesante también de información cuando esta está siendo supervisada también por los adultos, cuando el usuario, en este caso son niños, niñas y adolescentes. Desde el Ministerio de Justicia estamos trabajando medidas vinculadas a protocolos para la prevención y difusión de derechos. Creo que esto es bien importante. Creo que el contexto del Internet nos implica también elementos de anonimato que hacen que existen cifras ocultas también, cifras que no vamos a de repente poder conocerlas sino a través de la comisión de delitos cuando estos, por ejemplo, salen a la luz, como en el caso que tú mencionabas, ¿no? Creo que es bien importante tener en cuenta que las redes sociales, el Internet, el WhatsApp son de uso muy fácil y de acceso muy rápido y barato para todos, ¿no? Entonces, cuando tú mencionas y cuando se mencionan estos tipos de casos, hay dos fuentes de reclutamiento de esta información y que creo que es bien importante entenderlas así. Unas que provienen de este abuso sexual definitivamente que pueden implicar desde niños muy pequeños y bueno, adolescentes, pero también existe otra información que está siendo reclutada por estos antisociales, que está vinculada principalmente a aquella información o esa transmisión de información, de videos, de fotografías, que muchas veces los niños, los adolescentes están enviando en una lógica, si bien voluntaria, y lo voy a poner entre comillas, viciada en un consentimiento. En ese contexto es que ustedes saben que se está tratando el proyecto de ley del Código Sistema Penal. Desde el Ministerio de Justicia nosotros hemos proyectado un nuevo tipo penal que está vinculado a esta segunda fuente de reclutamiento de información, que es el el acoso sexual cibernético, que tiene que ver con este famoso denominado grooming, que tiene que ver con esta posibilidad de captar información, videos o todo material que implique la sexualización de niños y adolescentes, que muchas veces pueden estar vinculados a la transmisión, vuelvo a decir entre comillas, voluntaria que ellos realizan. Este es un vacío jurídico que nosotros desde el Ministerio de Justicia ya lo hemos proyectado y que esperemos que sea la Asamblea Legislativa el que pueda incorporar esto. También sabemos y hemos conocido y hemos refrendado también el tipo penal de pornografía infantil. Sin embargo, estos dos tipos penales son medidas punitivas. Nosotros queremos desde el Ministerio de Justicia llegar antes a la vida de los niños. ¿Eso qué nos significa? Las medidas de prevención son valiosas. Sí. Nosotros como ente nacional tenemos la capacidad de generar políticas públicas grandes que puedan ir en una lógica de cascada a los gobiernos departamentales y municipales dentro de lo que es el sistema plurinacional de protección a la niñez y adolescencia. Esta es nuestra principal tarea. En esa lógica es que estamos construyendo un protocolo intersectorial que permita no solamente en el tema de pornografía, vuelvo a hablar en el tema de acoso sexual cibernético, el grooming, que nos permita tomar medidas de prevención. Ahora bien, creo que es importante contextualizar que ya la vulneración de derechos no está necesariamente en las calles, está en las casas, está desde un aparato celular hasta un ordenador, hasta una computadora, ¿no? Entonces, de aquí que el involucramiento de las familias es vital para nosotros, tanto en la prevención como también en estos elementos que permitan tener alertas tempranas, y que de repente más adelante podemos comentar. Pero creo que esta trilogía entre Estado, sociedad y familia para nosotros es bien importante al momento de impactar realmente en este problema, que es una problemática multicausal y que tiene bastantes aristas, y por eso es que convocar a sociedad y familia es bien importante al momento de prevención y también promoción de las vulnerabilidades vinculadas al ciberespacio, ¿no? Teniente Coca, por las investigaciones que realiza la División de Trata y Tráfico de Personas, ¿cuál es la situación de la pornografía infantil en Bolivia respecto a otros países de la región? Y hablábamos mucho de la pornografía que se difunde a través del Internet, que es la que tiene mayor alcance, pero ¿cuáles son los otros medios que tendrían mayor alcance después de esta? Bueno, actualmente la División de Trata de Personas ha estado ya atendiendo casos relativos, investigaciones en temas de pornografía infantil. De hecho, en estos últimos días, estos últimos meses, de alguna manera se han incrementado estos casos por el uso de las redes sociales y el acceso libre que tienen nuestros niños y nuestros adolescentes al Internet. Esa es una problemática.
una problemática que se debe trabajar, como bien decía, desde los hogares para poder identificar esos casos. En nuestra región, Bolivia evidentemente no está en un nivel elevado en el tema de pornografía infantil, sin embargo, no tenemos que esperar a que estos índices incrementen para tomar medidas de prevención en cuanto a estos casos se refiere. Es muy bien cierto que estamos atendiendo casos que se han vinculado a un tema de grooming, ¿no?, que es lo más común que estamos presentando ahora, entendiéndose al grooming como aquel fenómeno que se realiza a través de las nuevas tecnologías, donde una persona adulta disfraza su identidad a través de un perfil falso. ¿Cuál es la finalidad? Obtener la confianza de un niño, niña o adolescente. Generalmente este tipo de actividad tiene un fin que es de índole sexual para poder obtener este tipo de imágenes, ¿no? Generalmente ese es el fin. Y hemos atendido este tipo de casos, se están volviendo recurrentes, pero ¿cuál es la característica? En este tipo de casos hemos logrado identificar que los menores que han sido víctimas de este tipo de hechos, bueno, el niño o niña adolescente en todo caso que ha sido víctima de este hecho, cuentan con un dispositivo al que tienen acceso libre, ¿no? Tienen internet, tienen WhatsApp, tienen cuentas de Facebook, niños de 10, de 11 años. Entonces son medidas que hay que tomar en cuenta nosotros al momento de decidir de dar un dispositivo electrónico a nuestros hijos. Entonces, ese momento que nosotros ya otorgamos la disposición de este aparato electrónico, tenemos que verificar también qué tipo de uso se le está dando. Resulta que los padres de familia, en estos casos que estamos atendiendo, se han enterado de estos hechos por simple casualidad, o precisamente porque los menores estaban en una situación de depresión o depresión, tal vez por la misma persona o este perfil falso que les estaba pidiendo mayores imágenes pornográficas. De esa forma es que los padres llegan a enterarse de esto y casualmente verifican el celular y encuentran este tipo de imágenes. Pero resulta que este tipo de revisiones a estos dispositivos electrónicos se realizan pues muy pocas veces. No hay esos niveles de seguridad, no hay esos filtros de seguridad dentro de nuestros hogares y sin duda es un riesgo, ¿no? Es una situación en que los mismos padres ponemos en esta situación de riesgo a nuestros hijos al no tener el control sobre estos dispositivos. Es muy importante, ¿no?, que los padres, más allá de aquel derecho a la privacidad que reclaman muchos adolescentes o niños que le ponen claves y todo, pues los padres estén conscientes de que sin una adecuada supervisión, ese juguetito que le han dado a sus hijos puede convertirse en un arma que en algún momento incluso ha llegado a cobrar vidas de muchos adolescentes que no han soportado la exposición que han tenido en las redes sociales. Yo quiero recordar estos casos, por favor, usted lo recordará conmigo, teniente, de las redes pornográficas que han sido detectadas en nuestro país como parte de redes internacionales. En el mes de abril, 39 personas fueron arrestadas en América Latina y Europa en el marco del desmantelamiento de una red de tráfico de material pornográfico infantil a través de WhatsApp. Fueron 3 detenidos en Bolivia, producto de las investigaciones. El resto de los arrestados son 17 en España, 6 en Colombia, 4 en Italia, 2 en Alemania, 2 en Costa Rica, 2 en Paraguay, 1 en Chile, 1 en El Salvador y 1 en Portugal. Es un horror definitivamente lo que está pasando con todo esto, pero a ver, tenemos todavía más información respecto de estas redes pornográficas. Vamos a recordar lo que pasó en Trinidad. Hace poquito, nada más, ustedes recordarán las noticias acá en Noticieros al Día. Este mes de julio se hizo un operativo en un internet clandestino de Trinidad donde Andrés Jurado es detenido por el delito de pornografía infantil y abuso sexual a 2 niñas. En el lugar ingresaban niños de 6 y 7 años donde visualizaban pornografía infantil mediante el anime. En el lugar se decomisó ropa interior y material pornográfico y erótico. El aprendido tiene 2 denuncias por abuso sexual. Vaya, teniente Coca, está ocurriendo en nuestro país y en esta proporción, ¿eh? Sí, de hecho sí es una realidad ya que no podemos ponernos indiferentes, ¿no? Si bien nosotros hemos tenido casos ya que y tenemos casos todavía que están activos, hay casos que se coordinan a nivel internacional, casos que se aperturan ya en nuestra división de trata de personas que se generan en nuestro mismo país. Considero y soy insistente en esto, las medidas de prevención son lo más importante ante este tipo de hechos. Si nosotros identificamos o tomamos responsabilidades sobre el uso de esos dispositivos electrónicos, vamos a evitar que nuestros hijos sean víctimas de estos delitos.
Nuestros hijos, lamentablemente, estamos en una sociedad donde no hay cultura para el uso del Internet. No lo hay. Los padres de familia están dando un acceso libre a nuestros hijos al Internet. No están revisando qué tipo de páginas están visitando, con quiénes se están contactando. Si nosotros verificamos una cuenta de Facebook, fácilmente vamos a identificar que un niño o un adolescente tiene amistades a través de esta red social que ni siquiera conoce. Da información, suben fotografías que inclusive son adulteradas en cierto momento. Ustedes tienen conocimiento, ese conocimiento público. Hemos tenido un caso de trolling también, justamente al subir este tipo de imágenes que son innecesarias en estas cuentas y en estas redes sociales, y que evidentemente hay gente que se encarga de realizar este trabajo, manipulan esta información, alteran estas imágenes y lo vinculan a un hecho de pornografía. Obviamente se causa ese repudio social. Eso es lo que se consigue con el trolling, ¿no? Eso es lo que un troll busca en la sociedad, ese repudio, esa discusión, ese rechazo por parte de la sociedad, generar esa situación. Pero es determinante que nosotros también seamos responsables cuando utilizamos una red social y principalmente tomamos en cuenta las medidas de seguridad, inclusive cuando ingresamos a nuestras cuentas, ¿no? Así es. Sí. Doctora Durán, hace un momento usted mencionaba acerca de la importancia de conocer aquellas alertas tempranas que están vinculadas con los casos de pornografía infantil. ¿Cuáles son esas alertas? ¿Cómo podemos reconocerlas? Creo que ya se ha mencionado en esta mesa, pero creo que es bien importante que la familia se involucre en la vida de los niños, ¿no? De los adolescentes. Creo que de alguna medida la privacidad, el derecho a la privacidad definitivamente es inferior en relación al derecho a la protección que tienen. Y qué mejor que los padres que pueden ser vedores de las garantías y de la protección inmediata, ¿no? El involucrarse, el entender que si hay un dispositivo de libre acceso, hay que regularlo en horarios, en el uso. Esto es bien importante. Yo creo que hay otro elemento, pero que sin embargo no se ha tratado, pero me gustaría ponerlo a discusión, o bueno, ponerlo en la mesa, que está vinculado principalmente a la propia información o fotografía que ponen los padres de sus hijos. De pronto los mismos padres empiezan a poner fotos sin ningún tipo de acceso a privacidad, empiezan a generar una fuerte información de sus propios hijos, y esto puede generar genera una información que ya es parte de uso público, porque a partir de que está colgada en una red ya es de uso público, deja de ser privada. Entonces yo creo que los padres también tienen que tomar bastante precaución en esto, que al momento de difundir información, nombres, el colegio de sus hijos, están dando una información que no se sabe quién la está recibiendo y para qué fines. Entonces creo que las alertas pueden ser, sí, tener un acompañamiento a los hijos en relación al uso, al tiempo, ver en qué medida están utilizando esto de una manera efectiva y cuidadosa, pero también tener cuidado al momento de colgar también información que está vinculada a la información y a la imagen de los niños. Yo de alguna manera creo que el código lo dice, el derecho a la imagen, que a veces los padres en un uso que no quisiera entender que es un tema vulneratorio en una primera, pero de repente sin conocer las consecuencias están poniendo la imagen de sus hijos, ¿no? Entonces de repente están generando condiciones de vulnerabilidad y de un uso inadecuado de estas imágenes.